Hola, soy Vladimir Petit, voy a ser tu facilitador en un curso que está diseñado para negociar eficientemente bajo el esquema de la metodología de la Universidad de Harvard, pero haciendo que tú ganes y el otro también. El que tú ganes no implica que el otro pierda. Ganar, ganar es la tendencia moderna. Aquí te vamos a enseñar cómo. Ven y participa con nosotros. Te espero. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Este lunes 23 de mayo, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, lanzó una dura acusación a través de una carta abierta dirigida al presidente Iván Duque. En ella expresa: las relaciones de funcionarios responsables del proceso electoral, del registrador que no constituye garantías para unas elecciones limpias y del candidato Petro con Indra deben aclararse de cara a Colombia y el mundo. Y concluye afirmando que el golpe de Estado está dado. Señor presidente, por el bien de Colombia, deshágalo. Ya en enero de este año, Noticias 1 informaba que los comicios colombianos no correrían por cuenta de un ente público y ni siquiera por cuenta de una empresa colombiana. Lo haría Indra, una empresa privada española, y a la cual la registraduría le asignó el contrato sin que participasen otros competidores mientras transcurrían las fiestas navideñas de 2021. Y Eduardo Mackenzie, editor de Colombian News, un servicio de información que circula por correo electrónico, nos revelaba entonces que la empresa española tiene excelentes relaciones con el actual gobierno socialcomunista español que dirige Pedro Sánchez, y que ella, Indra, la encargada del escrutinio y conteo de votos a nivel nacional en los comicios electorales de Congreso y Presidencia de la República de Colombia del 22, fue señalada de participar en el presunto fraude electoral en los Estados Unidos en el año 2020. De allí en adelante son muchas las preguntas sin respuestas que aún rondan en las cabezas de los ciudadanos de a pie, líderes políticos y analistas colombianos e internacionales. Preguntas tales como: ¿es cierto que el candidato Petro se reunió en Madrid con la empresa Indra? ¿De qué hablaron? ¿El registrador Alexander Vega fue electo de manera irregular, como lo afirma el director anticorrupción Camilo Enciso? ¿Es cierto que el candidato Petro contó con más jurados electorales que el resto de los candidatos en las elecciones de marzo pasado? ¿Por qué? Y ahora, ¿también tiene más? Los gastos de la campaña de Petro duplican a todas las demás juntas. ¿De dónde salen esos recursos? Tal como lo ha denunciado el expresidente Pastrana, Gustavo Petro es el caballo de Troya del narcotráfico. Este lunes 23 de mayo, la senadora María Fernanda Cabal arrojó una nueva denuncia: el contrato por parte de la registraduría de la empresa Datasys para auditar el proceso electoral, señalando la senadora que dicha empresa costarricense carece de experiencia en la materia y además ha sido sancionado por Honduras. Así están las cosas para este domingo 29, día en que se llevará a cabo la primera vuelta electoral para elegir al próximo presidente de Colombia. Por ello, no callaré. Contacta a Eduardo Mackenzie, periodista, político, escritor, ensayista y editor de Colombian News, para analizar este tema. Así que gracias y bienvenido. Bienvenido de nuevo. Qué placer tan grande tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, digamos que para mí el primero que me encendió las alarmas fue usted, cuando le leí un artículo donde hablaba de la empresa Indra, y a los venezolanos Indra nos suena muchísimo. Y luego después, cuando supimos lo que pasó en los Estados Unidos, decíamos: por Dios, ¿cómo se les ocurrió meter a Indra allá? Así que yo quisiera escucharlo. O sea, tantas interrogantes sin respuesta. Y así va a ir Colombia a unas elecciones que, por cierto, en el exterior ya empezaron a votar. Así es. Cuéntenos. Bueno, Nitu, muchísimas gracias por la invitación. Me complace mucho discutir contigo estas cuestiones. Sé que tú eres una de las periodistas latinoamericanas que conocen mejor el problema colombiano. Sé que estás pendiente de todo lo que ocurre allá y que viajas con frecuencia. Luego, tengo un gran placer, para mí es un enorme placer y un honor discutir contigo de estas cuestiones.
En efecto, yo creo que yo comparto completamente las palabras del expresidente Pastrana en el sentido de que hay un golpe de Estado en curso que se va a perpetrar este domingo próximo, el 29 de mayo. Yo no creo que sea una exageración, no creo que sea una salida retórica excesiva. Yo creo que corresponde a una realidad. Esa realidad es un nuevo golpe de Estado. Desde luego no es un golpe de Estado como los que describió también Curcio Malaparte, en donde analizó pues, el golpe de Estado, las diferencias entre el golpe de Estado de Mussolini, el de Trotsky-Lenin, el de Hitler, etc. Este es un golpe de Estado muy particular, una fórmula... Ya va. Es que lo primero que le quiero preguntar es, usted dice un nuevo golpe de Estado, un nuevo, o sea, ¿hay otro anterior? No, un nuevo tipo, tipo de golpe de Estado. Es un golpe de Estado aparentemente sin violencia, aparentemente, porque hay una dosis de violencia enorme en este operativo, que es un operativo de largo plazo. Estamos un poco en la culminación de esta primera fase que consiste en alcanzar el poder por medios ilegales y por medio de un golpe que consiste en hacer un fraude electoral que tiene todas las apariencias de una elección normal. ¿Por qué? Porque hay una registraduría que es la que siempre ha hecho los conteos y que comparte un poco la decisión electoral con una institución creada por la Constitución colombiana, que es el Consejo Nacional Electoral. Y entonces hay esos dos institutos que van a decidir quién ganó. El problema es que el dispositivo que ellos estaban montando, es decir, cuando hablo de ellos, hablo de la onda subversiva que atraviesa todo el continente, que unos llaman el Grupo de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, en fin. Yo creo que no hay que focalizarse mucho sobre esas siglas, porque detrás de esas siglas hay poderes estáticos mucho más amplios y más poderosos que lo que dicen esos grupos. Entonces, esta gente montó un dispositivo durante años y hicieron un primer intento de utilizar esa racionalidad electoral el 13 de marzo pasado en las elecciones legislativas colombianas, pero allí cometieron errores y el dispositivo legalista de elecciones se les reventó. Esa operación, esa fórmula, ese esquema se les dañó y los colombianos comenzaron a darse cuenta de que había cosas completamente extrañas en los resultados. Por ejemplo, esa diferencia que el registrador dijo que existía entre el preconteo y el escrutinio. Yo nunca había visto una cosa así y tengo años, creo que las últimas 3 o 4 elecciones yo he estado en Colombia. Yo nunca había visto que había una discrepancia tan grande entre el conteo rápido y el final. Sí, entonces eso llamó la atención y después nos dimos cuenta de las cifras de lo que había ocurrido en esa noche de la elección legislativa, en donde un solo partido, el partido de la extrema izquierda, el partido que reúne que es el producto de una coalición completamente horrible, en donde están desde los intereses más nefastos del narcotráfico hasta los intereses de la guerrilla y de la exguerrilla colombiana, otros intereses de la extrema izquierda, en fin, todo lo que está detrás de Petro es una coalición monstruosa que es una vergüenza para el país y para América Latina. Entonces, a ese solo partido, en esa misma noche, le aumentaron 390.152 votos que no se sabe de dónde salieron. En todo caso, el registrador dijo que la primera cifra que habían dado de 2.3 millones obtenidos por el pacto histórico
no eran en realidad esos votos, sino que habían más votos que no se habían contado, que eran 2.7 millones de votos. Es decir, un aumento de 290.000 votos. Ya va, Eduardo, y te voy a tutear. ¿Por qué, si esto pasó el 13 de marzo, estamos hoy a 24 de mayo y todavía no se sabe exactamente dónde salieron? No se hizo la auditoría como lo que era lo que se había pedido. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanta pasividad? Es como una entrega. Es que yo esta película la vi. Como los venezolanos venimos del futuro, esto ya yo lo vi. Sí, ellos habían montado un dispositivo que permitía hacer ese tipo de manejos con las cifras, y ese dispositivo, ese montaje, todo el mundo pidió que fuera desmontado, que se aclarara realmente el origen de esas cifras y por qué esas diferencias y por qué esa oscuridad, esa opacidad del registrador Vega Rocha al rendir cuentas de lo que estaba pasando. Y entonces incluso la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria sobre este señor, investigación disciplinaria que no ha sido llevada a término y que ha permitido a este señor continuar con su cuento, continuar con el dispositivo sin modificarlo, haciendo muchas frases, haciendo muchas promesas de que va a limpiar no sé qué cosa, de que va a excluir la gente que cometió delitos en ese día de la elección legislativa, en fin. Pero es que además hay un manto de oscuridad ante el registrador, porque aparentemente, no lo digo yo, lo dice Camilo Enciso, que es el director anticorrupción, de que fue electo de manera irregular. Entonces, son como demasiadas denuncias. ¿Cómo es que el pueblo colombiano, que siempre es tan combativo, uso algo muy criollo, muy venezolano, cómo se cala esto? No, yo creo que el pueblo colombiano está combatiendo con mucha pasión esta cuestión. Por eso es que yo digo que el dispositivo les fracasó y se les dañó en la elección legislativa, porque todo el mundo se dio cuenta y todo el mundo comenzó a reaccionar. Pero nadie sabe cuántos senadores, que creo que se los adjudicaron al pacto histórico, los 3 senadores, y se lo quitaron a otros partidos. O sea, eso es lo que está pasando. Exactamente. El problema es que Colombia es de una debilidad institucional enorme. Una cosa es el pueblo combativo, el pueblo que está informado, el pueblo que no está dispuesto a entregar su democracia, y otra cosa es la debilidad de las instituciones. En otro país, un registrador que hace estas cosas, que admite que en una cantidad enorme de mesas electorales cometieron no solamente errores, sino delitos. Los jurados de votación, los mismos tipos que están puestos por el Estado para que controlen la pureza del sufragio, ellos mismos votaron 2 y 3 veces, ellos mismos escribieron las cifras que se les daba la gana. ¿Y no hay ninguno preso? No hay nada, absolutamente nadie. Ni el registrador ha sido llamado realmente a que rinda cuentas, ni ha sido destituido, y no hay ninguna persona presa, no hay una sola lista de personas que estuvieron involucrados en eso. Entonces, hay una debilidad institucional enorme, y los enemigos de la democracia saben que eso existe, y por eso es que montaron eso con facilidad, su dispositivo, y cuentan con seguir haciendo una elección completamente virtual, falsa, el domingo próximo. Entonces, pero basándonos en esta debilidad institucional, yo te pregunto, después de todo lo que se ha dicho, Indra, ahora DataSys, son no sé qué, todas estas compañías que rodean el proceso electoral, de todas hay algo oscuro, algo que señalar. No Colombia, países en los cuales han actuado de paso, o sus miembros han estado presos, hay de todo. El nombramiento del registrador de manera opaca,
Petro, el candidato Petro que se reunió con Indra y no le responde a nadie de qué habló y por qué fue. O sea, todo esto, los jurados, la mayoría de los jurados para el pacto histórico infinitamente menor, por ejemplo, para los otros candidatos. El dinero. La campaña electoral de Petro ha costado lo que no ha costado todas las demás juntas. Petro ha gastado el doble de todas las demás juntas. ¿De dónde sale ese dinero? O sea, son demasiadas interrogantes. Entonces, esta debilidad institucional, cuando el presidente Pastrana dice, hay un golpe, se ha dado, así lo afirmó, se ha dado un golpe de Estado. Presidente, deshágalo. Entonces lo que dicen, no, las elecciones siguen. Yo pregunto, ¿cómo las elecciones siguen así? A lo mejor yo soy una loca, ¿no? Que está preguntando esto y que no se puede parar. ¿Por qué no se puede parar si hay tantas irregularidades juntas? Porque siempre está la amenaza de la explosión social, pregunto yo. Sí, yo creo que el presidente Duque ha cometido un error enorme al adoptar una actitud como la que adopta de casi indiferencia frente a lo que está pasando. El presidente Pastrana está haciendo unas denuncias gravísimas y el presidente Duque se va a Davos a participar en una conferencia internacional que además no tiene mucha importancia en este año. Entonces, yo considero que hay un acto de irresponsabilidad de la parte del presidente Duque de salir del país en medio de semejante problema inmenso que tenemos en Colombia, porque lo que está preparándose es realmente un asalto al poder irregular por una vía particular, como es una elección falseada, trucada, con apariencias de legitimidad. Entonces, la situación es muy difícil y uno se hace muchas preguntas. Por ejemplo, si no hubiera esa falta, esa crisis de la institucionalidad colombiana, esa impotencia en que está sumida la institucionalidad colombiana, si eso no existiera, ya se hubiera detectado el flujo de dinero que llegan del exterior y del interior del país hacia la candidatura de Petro. ¿Cómo es posible que nadie conozca la cifra? ¿Y de quiénes? Nadie sabe dónde, a través de qué vehículos, a través de qué unidades bancarias, a través de qué canales están llegando esos dineros y de dónde. En fin, eso es, por ejemplo, un aspecto de lo más sombrío y de lo más horrible que puede existir en una campaña electoral. En otros países más organizados, el financiamiento de las campañas es una cosa súper vigilada. Incluso algunos países organizan, como en Francia, el pago a los partidos políticos de esas elecciones, de los gastos de esas elecciones, para evitar que hayan intromisiones. Y en Colombia, que tenemos una experiencia muy triste de intromisión de capitales mafiosos en las elecciones en otros países y que se han detectado, esta vez estamos ante una situación de desmantelamiento total de los organismos del Estado capaces de controlar estas cosas. Entonces, el pueblo colombiano, yo no creo que está desactivado, ni que está desmotivado, ni desmovilizado. El pueblo colombiano está haciendo lo que puede hacer en las condiciones actuales. Yo creo que hay que decir algo importante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si este golpe de Estado logra obtener las cosas que busca, es decir, el triunfo espectacular o no espectacular de Petro, a los colombianos no les queda sino continuar una lucha por impedir la consolidación de una dictadura, porque hay dos momentos en un proceso de toma irregular del poder. Hay dos cosas, dos momentos bien diferentes. Una cosa es hacer el golpe de Estado y otra cosa es instaurar la dictadura. Entre un momento y otro momento, el pueblo tiene que entrar a oponerse con todo lo que pueda, utilizando todos los métodos que pueda, yo digo todos los medios que pueda, para impedir esa consolidación de una dictadura.
porque Colombia no podemos vivir ni aceptar lo que ustedes los venezolanos han vivido en todos estos años, que hubo Ay, Eduardo, un asalto al poder. Tú me disculpas que yo te interrumpa, pero es que después que se monta alguien del Foro de Sao Paulo, y este señor es miembro, Petro, es muy difícil sacarlo. El dinero, el financiamiento, el poder mediático de la izquierda es una cosa apabullante. A mí, de todo esto, que me alegra, entre comillas, que el mundo entero cada día conoce más de que existe una cosa. Antes no sabían, tú les hablabas del Foro de Sao Paulo y la gente no tenía idea. La gente no tenía idea de lo que era el Grupo de Puebla, no creían en eso. Bueno, ahora por lo menos la gente pregunta. La gente habla de la guerra cultural. A lo mejor no entiende mucho de lo que se trata, pero están en eso. Y ya no es solamente Cuba, que tenemos una deuda con Cuba porque la dejamos muy sola. Es Venezuela, es Nicaragua. Vemos lo que pasa en Argentina, vemos lo que pasa en Perú, vemos lo que está pasando en Chile. O sea, la joya de la corona es Colombia. ¿Tú crees que si Petro toma el poder no va a instaurar lo que se ha instaurado en nuestros países? Oye, de verdad. Yo creo que... Y con la debilidad institucional colombiana de la que tú me estás hablando. Sí, pero no hay que atribuirle a los adversarios de la democracia la fuerza que ellos no tienen. Ellos están muy bien organizados a nivel continental y mundial, porque tienen aliados en todas partes del mundo. Y en organismos internacionales. Sí, sin embargo, ellos también, como todos seres humanos, cometen errores y esos errores los están denunciando. En Colombia, eso ya comenzó. En Colombia cometieron errores el 13 de marzo y esto se lo estamos cobrando y vamos a seguir cobrándoselos porque ellos no pueden tomar el poder en Colombia a largo plazo. Pero acuérdate que aquel 11 de abril Chávez cometió muchos errores, entre ellos asesinar una cantidad de venezolanos, hacer una cadena nacional, y a los 3 días volvió. Claro, sí, pero... errores venezolanos de la ciudadanía, una oposición vendida, todo lo que sabemos. Pero yo me pregunto... Yo creo que la experiencia de Venezuela servirá a los colombianos para reaccionar mucho más rápido que lo que hicieron los venezolanos frente a sus intentos dictatoriales. Porque una cosa es el golpe. Uno puede ganar un golpe de Estado, pero otra cosa es obtener la instauración de la dictadura. Son dos momentos diferentes y difíciles para el candidato a dictador. En todo caso... Ahora volvamos, porque se nos acaba el tiempo, al tema electoral. ¿Cómo ves tú? Te cambio la pregunta. ¿Tú crees que Petro gana en la primera vuelta? ¿Que Colombia va a ir a una segunda vuelta? Mira, Nitu. ¿Tú cómo ves esto? Nitu, yo creo que hay un candidato impopular. Hay un candidato detestado por los colombianos. Es un candidato minoritario porque los colombianos no lo quieren. Los colombianos aborrecen las cosas que dice Gustavo Petro. Porque los colombianos tienen una cierta formación intelectual. Son las capas más fanatizadas, las más ignorantes, las que se dejan guiar por las barbaridades que dice este señor. Yo creo que Petro, en unas elecciones puras, no pasaría ni siquiera a la segunda vuelta. Pero no son puras. El problema es ese. El problema es que el pueblo colombiano, si hay un dispositivo de fraude montado con un computador arreglado, como eso es lo que estamos viendo, si eso no se arregla, el pueblo colombiano puede votar mayoritariamente. Yo creo que lo va a hacer por Federico Gutiérrez, por Fico,
puede votar por él, pero el aparato electoral va a decir, va a dar cifras intermedias en donde habrá un margen mayor para Petro y otro para un segundo candidato. Entonces, los colombianos están preparados psicológicamente para todas esas posibilidades. Y en cualquier caso, en donde ese candidato minoritario y detestado pase a la primera vuelta o a la segunda vuelta o gane en la primera vuelta, eso va a desatar un movimiento de opinión de incalculables proporciones. Yo creo que están los colombianos preparados para esa eventualidad. Yo creo que no, yo creo que la inteligencia y la determinación no están únicamente del lado de Petro, sino que en el lado de la democracia también hay mucha inteligencia, mucha valentía, mucha determinación para impedir un golpe como el que estaban preparando. ¿Por qué o cuál es tu lectura sobre que algunas encuestas estén inflando la candidatura de el de Bucaramanga? Hernández. Exactamente. Y bajando al tercer lugar a Fico. ¿Cuál es la intención de eso? ¿Tú crees eso primero? ¿Tú crees que eso es así? No, yo no creo en las encuestas. Ah, bueno, yo también, yo estoy igual que tú. Hay como 35 empresas encuestadoras en Colombia. Hay solamente 3 que tienen todas las posibilidades de expresarse, que tienen a sus pies a todos los medios que distribuyen sus cuantificaciones, sus cifras. Y yo creo que esas 3, yo no las acuso porque no tengo pruebas de que estén falseando los sondeos que hacen. Yo no los acuso de eso porque yo no tengo pruebas. Pero en todo caso, las encuestadoras, hay muchos rumores, por ejemplo, con respecto a la última encuesta en donde dan una cierta favorabilidad o un auge de alguien decía, alguien que trabajó en una de esas encuestadoras, una de esas 3 encuestadoras que trabajó y que se fue del país y que regresó ahora, dijo, esa encuesta no es seria porque las personas que más fueron consultadas fueron personas de Santander. Claro. Entonces, en esas condiciones, nadie puede creer en las cifras ni dejarse, no se puede creer. Pero no hay ninguna encuestadora, porque uno siempre tiene como una en la que uno confía más. Yo tengo una, por ejemplo, con relación a Venezuela, que es a la que yo le creo, o a la que me parece que se aproxima más a la verdad. Las otras las descarto, la inmensa mayoría las descarto, que son las que aparecen en los medios de comunicación. Tú no tienes una encuestadora que tú digas, oye, no tienes ninguna. Es decir, yo conozco las encuestas que hacen, pero yo no doy ninguna confianza a ninguna de esas encuestadoras. Yo creo que las encuestadoras más importantes, se equivocaron en el referendo del 2016. Todas daban por ganador al sí, porque eso era lo que convenía decir, porque eso era lo que el gobierno de turno quería que dijeran, y había que convencer a los colombianos de que había que votar por el sí. Los colombianos le dijeron no. Rechazamos ese acuerdo de paz en esos términos. No rechazamos la paz, pero rechazamos ese papel que ellos firmaron entre Santos y Tirofino. Bueno, es que hasta la pregunta era engañosa, Eduardo, porque ¿cómo tú no vas a preferir la paz? Claro. O sea, ¿cómo tú vas a decir que no quieres la paz? La pregunta, además, la pregunta que hicieron en esa ocasión fue capciosa, redactada científicamente para confundir a la gente, y a pesar de eso, los colombianos dijimos no. Claro, la gente... Esos encuestadores daban por descontado que iban a ganar los del sí. Pero fíjate, igual lo impusieron. El presidente Santos lo impuso igual. Sí, desde el punto de vista jurídico, pero no desde el punto de vista social, ni psicológico, ni político. Está bien, pero ahí está, y hay parlamentarios sentados que no tienen ni un solo voto, con los que sí se bregan los votos. Sí, pero los colombianos... Hay parlamentarios guerrilleros que han asesinado, matado, secuestrado, sentados allí con los que defienden la paz, la democracia y la justicia. Eso es verdad, sí.
Pero ese es el punto de vista jurídico legal, porque fue una imposición del gobierno. Es que yo Pero cada día... ese acuerdo no convenció a los colombianos, y los colombianos saben que es un acuerdo que no dio la paz, que no resultó en paz, que por el contrario agravó el problema de la guerra, y que ese tipo de acuerdos de capitulación de un Estado frente a una organización guerrillera derrotada nunca va a dar resultados positivos para el país. Eso bueno, los colombianos lo saben. Y ahora imagínate, ahora tienen un candidato que según el presidente Pastrana es el caballo de Troya del narcotráfico. Eso es verdad, sí. El sueño de Pablo Escobar. Yo creo que Gustavo Petro dinamitó él mismo su propia campaña. Él, con esas, yo incluso considero un poco a las presiones que debe tener Petro en este momento, porque detrás de él hay unas fuerzas terribles, heterogéneas, muy poderosas, muy ricas, desde luego, pero que deben ejercer una presión terrible por él, y eso explica el caos de su campaña electoral. Porque la única operación racional que trató de hacer fue una alianza con el Partido Liberal, que fue dinamitada por ellos mismos, dinamitada por Francia Márquez. Esa operación de seducción que Petro trataba de hacer con el Partido Liberal, se la dañaron ellos mismos, y desde ese momento él se dio cuenta de que él no podría jamás ganar las elecciones, porque la izquierda que él representa nunca ha sido mayoritaria en el país. Sabes que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que me dice, pero como yo vengo del pasado, como yo vengo de ver otra cosa, él tiene un discurso que quizás para los que profundizan menos en el tema del discurso electoral, tiene un discurso de cambio, tiene un discurso de división entre pobres y ricos, tiene un discurso racial. Aquí está la primera persona de color que va a ser vicepresidente, además mujer, pero que además está pro el aborto, estamos, tú sabes, todas las banderas ahora de los progres. Mira, ese es un discurso, nos guste a ti y a mí o no nos guste, que le llega a una capa que cree que está luchando por las igualdades y los derechos humanos y los derechos universales. Cuando tú sabes que cuando esta gente se sienta, lo primero que hace es acabar con la vida, que es el derecho universal más importante. Entonces, así es. Tú y yo podemos hablar muchas cosas, pero la verdad es que también hay una capa social, y eso es un mal de nuestras naciones. No hemos podido acabar con la pobreza, con las desigualdades, pero resulta que lo que no saben los colombianos, que sí sabemos ahora los venezolanos, es que cuando llegan multiplican a los pobres, vuelven pobres a todo el mundo para ellos permanecer para siempre. Ahora, nadie aprende por cabeza ajena. A nosotros nos lo dieron los cubanos 1000 veces y no les creímos. Y nos pasó. Sí, pero yo no creo que el discurso de Petro tenga un impacto durable ni un impacto serio en la población colombiana en general. El discurso de Petro es de es un discurso de una incoherencia tremenda. Las cosas que él propone desde el punto de vista económico, como acabar con Ecopetrol, acabar con la agricultura, con la ganadería. Bueno, legalizar la droga, que se acaben las fumigaciones siempre se me olvida el nombre, que es precisamente para la mata de la coca. Ese discurso no es ni siquiera progresista, y yo creo que ese discurso no seduce a nadie. No cuando él habla, por ejemplo... ¿Y el cartel de los soles qué? Cuando él habla de eliminar, por ejemplo, el sistema de las pensiones, el sistema público de pensiones, él al mismo tiempo dice, yo necesito, como necesitaba Hugo Chávez,
de una caja menor o de una caja mayor, de un enorme botín para disponer de dineros y hacerlo y utilizar en el sentido que yo quiera. Chávez hizo eso con PDVSA, que cogió ese organismo como una especie de caja mayor y con eso comenzó a financiar cosas en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, a enviar dinero, en fin. Petro quiere hacer la misma cosa con las pensiones de los colombianos del sector público, por eso dice que quiere revolucionar esa cuestión. Pero todos se dan cuenta de que hay una intención detrás de ese discurso dulzarrón, hay una intención siniestra y los medios han mostrado esa cuestión y las redes sociales están mostrando esas cuestiones. Luego, ese discurso no es tan seductor como uno cree al comienzo o como se puede creer al comienzo. No, yo te lo comento como una observadora, porque a mí no me seduce para nada. Pero uno va como palpando un poco a la gente, va preguntando y uno dice, bueno, mira, ¿quiénes lo oyen? Yo he ido para Colombia recientemente un par de veces, y muy recientemente. Y yo tomo taxi, y yo converso con la gente. Y bueno, mira, eso sí te voy a decir, que me encanta. Todo el mundo habla de política. Es decir, el colombiano está pendiente del tema. No como en Venezuela, que la gente ya te dice, no, yo no quiero saber nada, ni de la política, ni de los políticos. Estoy harta, estoy obstinado. Y tienen razón, son 23 años de lucha. Claro, sí, porque hay un contexto de libertades públicas en Colombia que se ha mantenido todavía. A nadie van a poner en la cárcel por dar una opinión en un taxi, mientras que en otros países sí. Entonces, los colombianos yo creo que no están tan claros con respecto a lo que pasa es que el discurso populista de extrema izquierda que utiliza Petro es para crear la imagen de que como es un discurso que da satisfacción o que daría satisfacción a inmensos sectores de la sociedad, quiere decir que el movimiento que él tiene y que él construye con ese discurso es un movimiento mayoritario. Yo no creo que estemos en eso en Colombia. Yo creo que él con ese discurso penetra a ciertos sectores minoritarios, radicalizados, amargos por diferentes situaciones, pero una elección presidencial realmente no se gana con un discurso tan anárquico ni tan destructivo de la nación colombiana como él la representa. Entonces, claro, estamos a unos juegos de imágenes que no podemos dejar pasar, no podemos aceptar esos juegos que está tratando de crear. Entonces volvemos al principio ya para concluir. El tema es, entre otras, que parte del fraude ha sido colocar a Petro como un candidato imbatible. Y para eso se han prestado muchísimas encuestadoras. El otro tema, asegurarse los jurados en las mesas de votación, la contratación, como hablamos al principio, de estas compañías, todas opacas, ellas en su trayectoria, a todo eso sumado con observadores internacionales que ahora están llegando precisamente a Colombia, todos parcializados, miembros del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, etcétera, etcétera, que lo que van es un poco a blanquear este proceso. El tema es, por todo lo que te he escuchado, el pueblo colombiano está atento y está pendiente y, según tu criterio, ese discurso no cala, pero el fraude está montado. ¿Se podrá ir contra el fraude? Esa es la interrogante que tenemos planteado de aquí a los próximos días. No sé si tienes algo que agregar. No, yo creo que haya fraude o no, estas elecciones van a tener que ser, es decir, si hay elementos de duda que van a aparecer como aparecieron hace las elecciones legislativas, esas elecciones van a ser cuestionadas, esas elecciones van a tener que volver a ser reexaminadas, el sistema electoral va a tener que verse en la obligación de hacer reconteos, cosas que no han hecho
con respecto a la elección pasada del 13 de marzo, en donde solamente utilizaron los formularios E14, pero sin comparar esos formularios con el voto físico que existe y que no se sabe dónde están en ese momento las bolsas que contienen esos votos. En todo caso, yo creo que el gobierno colombiano, y yo exhorto al presidente Duque a abandonar esa actitud displicente que tiene frente a este problema y a asumir un verdadero liderazgo frente a lo que pase el domingo entrante. Porque el domingo entrante la elección puede ser completamente falsa si los verdaderos candidatos que tienen la simpatía del país son marginados en la primera vuelta. Eso no puede pasar. Y si eso pasa a nivel institucional y a nivel político, es decir, hablo de movilizaciones populares que van a haber contra esos resultados, el gobierno va a tener que asumir una actitud mucho más seria y menos indiferente que la que tiene en este momento el presidente Duque. Gracias, Eduardo, de verdad, por habernos brindado estos minutos, este interesante análisis. Estamos muy pendientes, yo digo en América Latina, porque bastante que se ha dicho que Colombia es la joya de la corona. Y nosotros queremos, y aquí sí hablo como venezolana, que Colombia siga con su democracia porque es un faro que alumbra al resto del continente. Así que, bueno, un agradecimiento muy grande a ti por este tiempo y que Dios bendiga a Colombia, ¿no? Y gracias a ti, Nitu, por tu solidaridad y por tu interés por Colombia. Los que queremos a Colombia respetamos muchísimo sobre todo a los colegas periodistas que juegan un papel de esclarecimiento y de explicación con la mayor honestidad y con la mayor sinceridad que pueden. Ese es tu caso y yo te admiro inmensamente y felicitaciones, quiero decirlo públicamente, por tu artículo de hoy sobre las elecciones en Colombia, que me parece de una gran lucidez. Entonces, muchas gracias a ti, Nitu. No, gracias, Eduardo. Estoy halagadísima con tus palabras porque yo te admiro y te respeto un montón. Gracias, de verdad. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Todos pendientes de Colombia. Si surgen informaciones, pues haremos otros programas de este corte, porque este es un tema en el que tenemos que tener puesta toda nuestra atención. Gracias de nuevo, Eduardo, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.